Me llamo Esperanza Ramírez Hernández. Hoy tengo 82 años, pero esta historia empezó mucho antes, cuando solo tenía 10. Vivía en un pueblo aislado de Michoacán, rodeada por la Sierra Fría y los secretos familiares tan profundos como las raíces del monte. Los domingos vendía dulces de tamarindo en el mercado, bajo mi seudónimo, Doña Esperanza. Todos me veían como una señora amable. Pero ¿quién imaginaba lo que cargaba? Quiero que te suscribas a Mentiras Ocultas, si quieres escuchar historias que revelan verdades enterradas, como esta. Mi vida fue marcada por una tragedia que comenzó un gris 12 de mayo de 1900, cuando mi madre, Dolores, cayó enferma. Era una tos seca, temible. En pocas horas su rostro se cubrió de fiebre y cianosis. Pocos la vieron con ese color azul en los labios. Papá la llevó a Morelia bajo una lluvia persistente, dejándonos solos con mi abuelo, el capataz don Joaquín. Ellos dos eran lo único que conocía de autoridad, aunque yo nunca sospeché entonces lo que realmente guardaban. Aquel día, papá no regresó hasta la noche. Cuando lo hizo, traía en sus ojos una devastación que jamás olvidaré. Mamá no resistió. Tenía neumonía. Y en cuestión de horas, la devoción del hogar quedó hecha pedazos. A oscuras, sin consuelo, me ofrecieron un vaso de tequila. Para adormecer el dolor, dijo mi abuelo. No había miedo entonces de decir que aquello no era normal, que mi madre ya no volvería. El mundo se volvió borroso. Después recuerdo mi cuerpo pequeño, mis brazos marcados, la sábana manchada. Sentí un odio profundo hacia esos mismos que decían protegerme, una horquilla entre las piernas que nunca llegó a cerrar. Perdí mi infancia esa noche. El llanto de mi padre resonó por horas en el pasillo compartido con mis hermanos. Nadie nos trajo consuelo. Intenté recomponerme al amanecer. Lavé mi cara, cambié mi ropa, preparé el desayuno como mamá me enseñó, mientras afuera se preparaban los preparativos del velorio. Un funeral sencillo y seguido por miradas curiosas, pero nadie preguntó lo que pasó entre esas paredes. Mi abuelo, observador frío y calculador, regresó a su rutina habitual en el portal fumando su pipa. Papá volvió a los campos para huir del dolor. Y lo peor, su silencio me condenó. Los días después del entierro de mamá fueron como caminar en una niebla espesa. Nuestra casa, pintada de azul claro y llena del aroma del pan dulce que ella solía hornear, se volvió un lugar frío, ajeno. Papá estaba devastado. Se levantaba temprano, salía al campo y volvía al anochecer sin decir mucho. A veces me miraba como si quisiera decir algo, pero se tragaba las palabras con la misma facilidad con la que el viento se tragaba nuestras voces entre los árboles. Miguel lloraba en silencio. Lupita preguntaba si mamá ya se había despertado. Yo solo podía mirar al suelo, apretar los dientes y seguir. Mi abuelo, ese hombre de hombros grandes y manos callosas, era una sombra que se deslizaba por la casa. No gritaba, no golpeaba, pero cada vez que se acercaba, mi cuerpo temblaba como hoja seca. Y aunque todo en mí quería gritar, sabía que nadie me escucharía. ¿Quién le creería a una niña de 10 años contra un hombre de respeto? Cada vez era más cuidadoso. Me llamaba al granero cuando nadie estaba, al arroyo cuando los niños salían a jugar, siempre con excusas. Ven a ayudarme, no seas floja, tu madre estaría avergonzada de ti. Y yo obedecía, porque si no lo hacía, su mirada cambiaba, y el miedo me paralizaba. Comencé a anticipar sus pasos, a aprender sus horarios, dormía con tijeras bajo la almohada. Cerraba la puerta con llave cada vez que podía. Descubrí un pequeño escondite detrás del desván, mi refugio secreto. Me aferraba a eso, a los cuentos que mamá solía contarme, al recuerdo de su voz. Un día, después de uno de esos episodios, me miré en el espejo. Ya no era una niña. Había algo torcido en mis ojos.
como si parte de mí se hubiera apagado para siempre. Sentía vergüenza, sentía rabia, pero sobre todo, un miedo que no me dejaba dormir. En agosto, cuando cumplí 11 años, mi cuerpo comenzó a cambiar. Pequeños brotes en el pecho, como botones dolorosos. Sabía lo que significaban. Y también sabía que eso lo haría mirarme diferente. Lo vi en sus ojos. Intenté esconderme. Usaba camisas grandes, me encorvaba, me vendaba. Pero no bastaba. Ese verano comenzó a venir a visitarnos una prima lejana de papá, tía Consuelo. Una viuda fuerte, con mirada aguda y voz firme. Traía pan dulce, se sentaba con nosotros, me miraba con atención, como si viera más de lo que yo decía. Esa niña está muy flaca y tiene los ojos tristes, le dijo a papá una tarde. Sentí una chispa de esperanza, pero también un terror profundo. ¿Y si se enteraba? ¿Y si decía algo? Mi abuelo también notó su presencia, y comenzó a actuar distinto cuando ella estaba cerca. Sonreía más, me ignoraba, pero sus ojos seguían vigilantes. A veces deseaba que ella lo descubriera, que me salvara. Otras veces solo quería desaparecer. La infancia, esa palabra tan dulce, era para mí solo un recuerdo. Mis juegos eran silencios, mis cuentos, excusas, mi refugio, un rincón donde nadie pudiera tocarme. Pero un día algo cambió, y fue cuando decidí decir no. Era marzo de 1158. El aire comenzaba a enfriarse en las noches, y las primeras lluvias anunciaban el fin del verano. Papá había salido al pueblo a vender parte de la cosecha. Miguel y Lupita estaban en la casa de unos vecinos, invitados a un cumpleaños. Yo me quedé sola, con él. Estaba limpiando el fogón cuando escuché su voz. «Ven acá, Esperanza». Su tono era el de siempre, ese que no permitía un no como respuesta. Pero esa vez, algo dentro de mí cambió. No sé si fue la rabia acumulada, la imagen de mamá que esa mañana recordé con tanta fuerza, o simplemente el hartazgo. Sin girarme, respondí con voz baja, pero firme. «No puedo ahora, estoy ocupada». El silencio se hizo pesado. El aire se volvió denso. Por primera vez lo había desafiado abiertamente. Escuché sus pasos acercándose. Me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. Me arrastró hacia su cuarto. Luché, pateé, arañé, pero su fuerza era mucho mayor. «¿Quién te crees que eres para decirme que no?», gruñó entre dientes. Justo cuando pensé que no había salida, escuchamos el sonido de una camioneta entrando al patio. Se detuvo. Me soltó de golpe. Era papá. Nunca el ruido de esa camioneta vieja me sonó tan hermoso. Corrí a componerme. Me acomodé el cabello. Me froté el brazo, donde ya empezaban a marcarse sus dedos. Cuando papá entró, traía provisiones y una tela envuelta en papel. Me sonrió con cansancio. «Es para que te hagas un vestido nuevo», dijo, dejando el paquete sobre la mesa. Intenté actuar con normalidad, pero no podía dejar de temblar. Mientras guardábamos las cosas, su mano rozó justo donde tenía las marcas. Solté un quejido. Él me miró de inmediato. «¿Qué pasó aquí?» «Nada», mentí, bajando la mirada. Me pegué limpiando la mesa. No pareció convencido. Me miró largo rato. Luego se fue al cuarto del abuelo sin decir palabra. El resto de esa tarde fue un torbellino de tensión. No dormí. Escuché voces bajas, discusiones apagadas. Algo estaba cambiando. Papá ya no era el mismo. Ya no estaba ciego. Esa noche, mientras me acostaba con Lupita, sentí por primera vez un atisbo de esperanza. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque había dicho no. Y eso, en mi mundo, era una revolución. Lo que no sabía era que ese simple acto de desobediencia estaba a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Papá empezó a comportarse diferente. Llegaba antes del campo,
Hacía preguntas, observaba más, y sobre todo, ya no dejaba al abuelo a solas conmigo. Los días eran tensos, como si todos camináramos sobre vidrio. Las discusiones entre ellos se volvieron frecuentes, aunque siempre en voz baja. Pero yo notaba la incomodidad, los silencios incómodos, las miradas que se cruzaban con sospecha. Mi cuerpo estaba alerta todo el tiempo, como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento. Y apareció. Una noche de abril, después de la cena, estaba lavando los platos en la cocina. Mis hermanos ya dormían. Papá había salido al granero, o eso nos dijo. Mi abuelo entró en silencio. Caminó hasta mí con ese paso lento, pero seguro. Sentí su presencia detrás de mí, ese aliento que mezclaba tequila y tabaco. Hace tiempo que no tenemos un momento a solas, susurró. Mis manos seguían secando platos como si eso pudiera protegerme. Me aferraba al trapo como si fuera un escudo. Sus manos tocaron mis hombros. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre retumbó como un rayo. Mi abuelo dio un paso atrás, sus manos temblando. Me giré lentamente y lo vi. Papá estaba en la puerta, los ojos encendidos de furia, la mandíbula apretada, las manos hechas puños. ¿Qué estás haciendo con mi hija?, preguntó. Nada, hijo. Estábamos conversando, dijo mi abuelo, intentando sonar casual. ¿Conversando?, repitió papá, con voz baja, pero peligrosa. Así tocas a una niña mientras conversas. Yo no podía hablar. Estaba paralizada. Nunca había visto a papá así. Ve a tu cuarto, Esperanza, ordenó, sin quitar la mirada del abuelo. Dudé. Tenía miedo de dejarlos solos, pero también sentía un extraño alivio, como si por fin algo que había estado oculto saliera a la luz. Salí de la cocina, pero no fui a mi cuarto. Me escondí en el pasillo y escuché. ¿Qué hacías con mi hija? Te estás imaginando cosas. Está confundida. Las niñas a veces inventan. ¡Cállate! Escuché un golpe. Algo cayó. Vidrio, madera, gruñidos, un sonido sordo, luego silencio. Corrí de regreso. Papá estaba jadeando. Sus manos sangraban. Mi abuelo, en el suelo, inmóvil. ¿Papá?, dije con voz temblorosa. Él se giró. Me miró como si por un momento no me reconociera. Luego se arrodilló junto al cuerpo. Ve a despertar a Miguel, dijo. Su voz era otra, práctica, fría, firme. Dile que no oyeron nada, que estaban dormidos. ¿Entiendes? Asentí. Y así terminó una pesadilla. Pero comenzó otra. Las horas después fueron un borrón de ruido, miedo y silencio impuesto. Desperté a Miguel como me dijo papá. Le susurré. No escuchamos nada. Estábamos dormidos. Lo repitió varias veces como un rezo, mientras se vestía con las manos temblorosas. Lupita seguía dormida. Bendita inocencia. Papá cubrió el cuerpo con una manta, lavó el suelo de tierra, guardó los restos del vidrio roto. Cuando llegaron el comisario y el doctor del pueblo, él ya tenía la historia preparada. Tropezó. Estaba bebiendo. Cayó mal. Lo dijeron en voz baja, sin mirarme. Nadie cuestionó. Nadie preguntó por qué un hombre como Joaquín Ramírez estaría en la cocina tan tarde. Solo asentían con la cabeza. En un pueblo como el nuestro, los secretos se entierran junto con los cuerpos. Al día siguiente, velamos a mi abuelo en el mismo cuarto donde semanas antes había yacido mamá. La caja de pino, la cruz de madera, los rezos en voz baja. Pero esta vez no había lágrimas. Papá estaba serio, pero no devastado. Miguel miraba todo en silencio. Yo me sentía extrañamente liviana, como si una sombra enorme se hubiera despegado de mi espalda, pero también sabía que aquello tenía un precio. Esa noche, después del entierro, papá me llamó a la cocina, el mismo lugar donde todo terminó. Nos sentamos.
Encendió la lámpara de petróleo. Su voz era baja, como si no quisiera despertar el pasado. «No voy a preguntarte», dijo. «No ahora. No quiero que cargues con eso». Me miró con ojos húmedos. «Solo quiero que sepas que, si hice lo que hice, fue por ti». Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. Nunca antes habíamos hablado así. Nunca tan... de verdad. «Un día, cuando seas mayor», continuó, «si quieres contarme lo que pasó, estaré aquí. Pero si prefieres no decirlo nunca, también está bien». Asentí. No dije nada. No podía. Pero en ese momento, algo nuevo nació entre nosotros. Un pacto silencioso. Una verdad sin palabras. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Pero también supe que ahora, ese secreto, era nuestro. Y los secretos pesan. Después de enterrar al abuelo, la casa se transformó lentamente. Ya no se escuchaban pasos en la noche. Ya no había puertas que se abrían sigilosas. El aire, antes denso como una tormenta contenida, ahora era respirable. Pero la libertad no vino acompañada de alegría inmediata. Había heridas que no se veían, sombras que aún caminaban conmigo. Papá hizo todo lo posible por llenar el vacío que dejó mamá, y también por borrar la sombra de su propio padre. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, aprendió a trenzar el cabello de Lupita, revisaba las tareas de Miguel con paciencia torpe. A veces, cuando se equivocaba en la receta del pan dulce de mamá, nos reíamos, y él se reía con nosotros. «Estoy aprendiendo, ¿no?», decía mientras sacaba del horno una masa dura como piedra. Fue en una de esas mañanas, mientras barría el patio, que lo vi por primera vez con otra expresión. No era tristeza, era algo diferente, ligero. Aquel hombre que había llevado el peso de nuestra familia sobre sus hombros empezaba a caminar erguido otra vez, y yo empecé a volver a la escuela. «Tu madre quería que estudiaras», me dijo un día, y yo también. Volver a la escuelita rural fue extraño. Todo parecía más pequeño, los niños más ruidosos. La maestra Rosario me recibió con un abrazo suave, sin preguntas, pero en sus ojos vi que sospechaba que algo había pasado. «Tiene una mirada distinta», le oí decir una vez a papá, como si ya supiera demasiado para su edad. Y era verdad, me costaba encajar, me sentía apartada, vieja, diferente. Pero los libros fueron mi refugio. Leía todo lo que llegaba a mis manos, inventaba finales felices para historias tristes, escribía cuentos donde las niñas escapaban de monstruos y encontraban luz. Papá le contaba a todos que yo sería maestra algún día, más lista que nadie, presumía en el mercado. Tiene la cabeza llena de ideas. A veces lo escuchaba decir eso y me daban ganas de llorar, porque él no sabía que muchas de esas ideas estaban manchadas por recuerdos que todavía dolían. Pero seguía adelante, no por valentía, sino porque no tenía otra opción. Los domingos seguíamos yendo a misa, y después, al mercado. Yo vendía tamarindos y cocadas con una sonrisa que parecía de verdad, y tal vez lo era. Empecé a aprender a sonreír otra vez, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía miedo. A inicios de 1960, la vida nos ofreció un nuevo camino. Tía Consuelo, la prima de papá, volvió a nuestras vidas con una propuesta inesperada, que nos mudáramos con ella a Pátzcuaro. Su esposo había fallecido, vivía sola en una casa demasiado grande, y según sus palabras, era tiempo de darle a esos niños algo mejor. Papá dudó. Aquella tierra, esa casa azul que guardaba tanto dolor, también era lo único que nos quedaba de mamá. ¿Y si dejamos todo esto atrás y lo que encontramos allá no es mejor?, me preguntó una noche. Yo no sabía qué responderle. Una parte de mí quería irme, dejar atrás cada rincón donde mi infancia fue robada, pero otra parte temía que ningún lugar pudiera curarme. Finalmente, lo decidimos juntos.
Miguel y Lupita estaban entusiasmados. Yo simplemente empacaba en silencio. Llevamos lo poco que teníamos, algo de ropa, las fotos familiares, las recetas de mamá, el juego de loza que nunca se rompió. Dejamos atrás la casa, el huerto, el arroyo. Pero los recuerdos vinieron con nosotros. La casa de tía Consuelo en Pátzcuaro era como de revista. 2 pisos, habitaciones para cada uno, baño con agua corriente. Por primera vez, teníamos una cocina con estufa de gas. Aquí comienza una nueva vida, anunció ella al abrirnos la puerta. Y tenía razón. Mi padre consiguió trabajo en una tienda local. Sus manos de campesino ahora contaban dinero y entregaban mercancía. Volvía a casa con otra expresión, como si al fin pudiera respirar. Yo fui inscrita en el colegio de monjas del pueblo. Uniforme, horarios, reglas, todo era distinto. Las otras niñas hablaban de vacaciones en la capital, de vestidos nuevos y cumpleaños con piñatas. Yo no hablaba mucho, me sentaba al fondo, respondía solo lo necesario, no porque me sintiera menos, sino porque ya había vivido demasiado. Pero hubo alguien que notó algo diferente, la hermana Carolina, profesora de español. Leyó un texto que escribí sobre mi pueblo, y me pidió que me quedara al final de la clase. Tienes un don, Esperanza, me dijo con una sonrisa cálida. Tus palabras tienen alma. Nadie me había dicho algo así. Por primera vez sentí que podía ser algo más que una sobreviviente, y fue así como, sin buscarlo, la semilla de otro futuro comenzó a germinar en mí. Mi vida en Pátzcuaro fue, al principio, una coreografía silenciosa. Escuela, casa, lectura, silencio. Pero entre las sombras de lo que había vivido, comenzaba a florecer algo nuevo. La hermana Carolina me animaba a escribir, tía Consuelo me enseñaba a cocinar, a bordar, pero también a pensar. Una mujer debe saber llevar una casa, decía, pero también defenderse en un mundo que no siempre es justo. Yo escuchaba, observaba y aprendía. Pasaron los años, y en 1962, cuando tenía ya 15, ocurrió algo que cambiaría mi vida de nuevo. Una tarde cualquiera, papá se fue al cine con Miguel. Lupita tenía una fiesta infantil. Me quedé en casa con tía Consuelo. Ella tejía en la sala. Yo leía un libro. Entonces, sin aviso, dijo, Esperanza, ¿qué pasó realmente con tu abuelo? Me congelé. Era la primera vez que alguien me lo preguntaba directamente. Se cayó. Se golpeó la cabeza. Repetí el guión aprendido. Ella no apartó la mirada. No estoy aquí para juzgar, dijo con voz suave. Solo quiero saber si estoy en lo cierto. Guardé silencio, pero algo en su voz, en su mirada, me hizo sentir segura. Yo no hice nada, dije finalmente, con la voz quebrada. Él fue quien me hizo daño. Las palabras salieron como un torrente. Le conté todo. Las noches, el miedo, la marca en la sábana, el no que dije, el momento en que papá lo vio, y cómo todo terminó. Cuando terminé, tía Consuelo lloraba en silencio. Yo pasé por algo parecido, me confesó. Nos abrazamos, y por primera vez, sentí alivio, no porque todo hubiera desaparecido, sino porque alguien más sabía, porque ya no estaba sola con ese peso. Tú no eres lo que te hicieron, me dijo. Eres lo que has decidido ser después. Aquella noche, dormí diferente, no sin dolor, pero con otra fuerza. Había encontrado mi voz. Después de aquella conversación con tía Consuelo, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una niña con cicatrices invisibles. Era alguien que había sobrevivido y que ahora tenía la oportunidad de reconstruirse. Cuando terminé la preparatoria en el colegio de monjas, la hermana Carolina me llevó aparte. Tienes vocación,
Esperanza, deberías ser maestra. Tienes una manera de hablar que toca. No lo dudé. Me presenté al examen para la escuela normal y lo aprobé. En 1965, con 18 años, me convertí en maestra de primaria. Mi primer destino fue una escuelita rural parecida a la que me vio crecer. Pupitres de madera, alumnos de todas las edades, polvo en las ventanas y esperanza en cada cuaderno. En ese mismo año, papá se casó con Consuelo. Nadie se sorprendió. Ellos ya se cuidaban como familia desde hacía tiempo. ¿Estás de acuerdo, hija? Me preguntó él la noche antes de la boda. Le tomé la mano y le respondí con sinceridad. Más que de acuerdo, estoy agradecida. Esa unión terminó de sellar algo que llevaba años formándose, una familia nueva, construida sobre ruinas, sí, pero con cimientos más fuertes. Un año después conocí a Antonio, era el nuevo médico del pueblo, joven, idealista, con una sonrisa que desarmaba y una paciencia que me desconcertaba. Nos vimos por primera vez en la escuela, durante una campaña de vacunación. Su forma de hablar con los niños me conmovió. Poco a poco, empezó a pasar con más frecuencia, siempre con alguna excusa, una charla de salud, una visita de seguimiento. Pero en realidad, venía por mí. Yo era cortante, reservada, incluso fría. Él no se rendía. Una tarde me invitó a cenar. Dudé, pero acepté. En Morelia, bajo la luz tenue de un pequeño restaurante, me atreví a bajar un poco la guardia. No estoy rota, le dije, pero tengo partes que duelen. No quiero repararte, respondió él con suavidad. Solo caminar contigo mientras sanas. Fue la primera vez que alguien me ofrecía amor, sin condiciones. No fue fácil. Hubo recaídas, miedos, pesadillas, pero también hubo paciencia, risas, caminatas bajo el cielo estrellado. Y un día, después de mucho tiempo, sentí que podía amar, sin sentirme culpable por haber sobrevivido. Nos casamos en 1968. La boda fue sencilla, en la misma iglesia donde años atrás papá se había unido con Consuelo. Recuerdo haber sentido miedo, no del matrimonio, sino de ser feliz, porque durante años había creído que no lo merecía. Pero Antonio nunca me hizo sentir que debía curarme para ser amada. Así como eres, eres suficiente. Me dijo una noche, tus cicatrices no son defectos, son señales de que luchaste. Tuvimos 2 hijos, Carlos y María. Convertirme en madre fue hermoso y aterrador. Carlos nació en 1970. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí una promesa nacer en mí, protegerlo con todo mi ser. María llegó 2 años después, con una sonrisa fácil y un carácter fuerte desde la cuna. Durante años viví una vida tranquila, enseñaba en la escuela, ayudaba en la comunidad, veía crecer a mis hijos, amaba a mi esposo con una gratitud silenciosa. Pero la vida no es lineal. En 1980, papá murió de un infarto mientras trabajaba en el huerto. Tenía apenas 60 años. Lo encontramos entre los naranjos, con la tierra aún húmeda en las manos. Lo lloré con un dolor profundo, porque fue él quien me protegió, porque cargó con el peso de lo que hizo, sin pedir perdón ni reconocimiento. Solo siguió adelante, amándome a su modo. Él salvó mi vida, le dije a Consuelo mientras preparábamos el velorio. Y nunca le dije gracias. Sí lo hiciste, respondió ella. Cada vez que viviste. En los años siguientes, mis hijos crecieron, formaron sus propias familias. Carlos se hizo médico. María, abogada especializada en casos de violencia doméstica. Por ti, me dijo una vez, porque tú me enseñaste a nunca callar. Antonio murió en 1995, de cáncer. Lo cuidé hasta el último suspiro, y cuando se fue, supe que el amor verdadero no se olvida, solo se transforma. Hoy, con 82 años,
Miro hacia atrás y no veo una historia de tragedia. Veo una historia de fuerza. Veo una niña que sobrevivió al horror, una joven que encontró su voz, una mujer que eligió vivir y amar. Y si tú estás escuchando esto y alguna vez te sentiste rota, sucia, olvidada, quiero que sepas algo. No estás sola. Y sobre todo, no estás rota. Si mi historia tocó tu corazón, suscríbete a Mentiras Ocultas. Aquí no solo contamos historias. Aquí nos acompañamos. Gracias por escucharme.